¿Ya puedo hablar? Ya. Hey, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast de Ruido Rebelde. Aquí en un nuevo capítulo. Es el número, no sé, pero es un nuevo número. ¿En qué número estamos? 6. Este nuevo podcast número 6. Estamos aquí con nuevos invitados, como se los prometimos. Así que vamos a empezar con un nuevo podcast. Antes que en todo, y primero que nada, pues los avisos. Ya saben que esto es un podcast, es una conversación, no es una enseñanza, no es nada relacionado. Simplemente vamos a platicar de temas aquí que nos parecen interesantes. Y pues vamos a dar nuestra opinión, simple opinión, nada de lo que se va a hablar aquí tienen que tomarlo como verdadero, así que pues ya está la recomendación. Y pues estoy aquí el día de hoy con Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, mira, aquí andamos echando ganas. Jonathan, tengo varios temas que vamos a hablar el día de hoy, así que pues vamos a empezar a darle, pero primero quiero saber un poco de ti, ¿cómo estás? Pues aquí, ¿Cómo te definirías tú? O sea, si dicen quién es Jonathan, ¿tú qué dirías? pues Jonathan, un güey que estudia en la UNICEC, ahí un poco empático en algunas ocasiones, Ajá. pero pues buen pedo ante todo. Ok. Te voy a hacer tres preguntas que a mí me parecen buenas para conocer a una persona, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que más te apasiona? De cualquier cosa, ¿qué es lo que Cualquier más te cosa, apasiona? la música, La música es lo que más te apasiona, muy sí, bien. ¿Tú tocas algún instrumento? la guitarra, Perfecto. Ok. La segunda es, ¿qué es lo que más odias? De cualquier cosa, ¿qué es lo que más odias? el pinche calor, güey. El calor, El está calor. muy feo, ¿no? Yo Más, también prefiero el frío. más ahorita, ¿Qué onda con esa gente que prefiere el calor? No la entiendo. Y la tercera y última, por ahora, ¿cuál es el mejor consejo que has escuchado o que te han dado? vive el momento. Vive el momento. Muy Ahí. bien. Muy bien, Jonathan. Dijiste que estudias en la UNICEC. UNICEC, sí. ¿Qué estudias? Ahorita estoy en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Mercadotecnia y publicidad. Muy bien. Quiero hablar sobre las carreras porque no sé si tú lo has visto. Hay muchas carreras que a veces las tomamos como, no, pues este cuate estudió eso porque no sabía qué estudiar. O este cuate estudió así. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿tú crees que hay carreras que de verdad estudian porque no saben? ¿O crees que hay carreras que valen más que otras? ¿Tú qué opinas? Pues yo digo, en primera, pues yo digo que sí existe eso porque aparentemente pareciera que no, pero yo me encontré en esa situación. Ajá. Yo en la prepa, no sabía bien si seguirle la línea de programación. Estaba entre escuché más bien que había buena paga, que también es algo que influye bastante, ¿no? Sí, Que dicen, claro. no, pues estudia tal carrera porque te van a pagar esto, ¿no? Porque si estudias esto, pues no vas a ganar lo mismo, ¿no? Pues obviamente no vas a ganar lo mismo porque pues, son dos cosas bastante diferentes. Sí. Y pues, si es un emblema, más bien si es como que una controversia, yo creo que la mayoría de las personas han llegado a vivir, porque estamos hablando no solamente de una carrera, estamos hablando de probablemente del futuro, ¿no? Sí. Del futuro, puedes conseguir un trabajo, pues, así que una sustentabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, está grueso cuando pues no sabes bastante bien qué quieres en realidad. ¿Por qué? Porque pues te digo, pasa esto de que pues te dicen ganas tanto dinero o simplemente esa carrera la que te dicen pues no te agrada del todo, ¿no? O tú simplemente piensas que no eres de ahí. Sí, creo que hay dos opciones cuando te toca escoger carrera o como tú dices, es tu futuro. Y, Yo creo que te vas o por el dinero o estudias algo que de verdad te guste. exacto. Entonces ahí yo también creo que es ahí el detalle. Y también creo que hay mucha gente que se escoge una carrera porque realmente no sabía. Pero yo considero que todas las carreras tienen un valor. Regresamos después de un corte. Estoy aquí con Jonathan. Estamos hablando sobre las carreras. Hay varios mitos sobre las carreras. Por ejemplo, yo he escuchado mucho de algunas carreras que las menosprecian mucho y que dicen, esta carrera es más chafa, ¿no? Por ejemplo, he escuchado sobre la carrera de comunicación, la carrera de psicología, no sé alguna otra, pero por ejemplo, hablando de la de comunicación,
¿Tú qué opinas de esa carrera? O sea, ¿tú crees que de verdad tiene menor valor que otras carreras? O sea, ¿qué se estudia en comunicación? No sé. ¿Tú sabes? Pues realmente no, pero más o menos me doy como que una idea. Yo lo relaciono un poco como que en cuestión a periodismo. Ujú. Este, y pues en tanto a lo que dices, si es importante o no, o si vale la pena. Yo digo que sí, ¿no? Porque aparentemente, aunque digas, ¿no? Pues probablemente lleves como que materias aburridas, ¿no? Yo lo relacionaría más o menos como que materias ligadas a, no sé, español, literatura, cualquiera de esas, ¿no? Simplemente comunicación. Entonces, yo digo que no, es bastante importante, yo digo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, no sé, por ejemplo, que tú te quieras dedicar, no sé, a hacer un podcast, digamos Ujú. así, pues probablemente la carrera de comunicación te pueda ayudar, no tanto como que para poner en práctica lo que vas a ver en comunicación, ¿no? No puedes agarrar algunas herramientas de ahí, pues decir, ah, pues esto me puede servir para esto para otro. Ahora sí que agarrar esas herramientas y poder ocuparlas para pues, las cosas que tú quieras. Sí, claro, es como para desenvolverte y para como verificar cómo mandar un mensaje o algo así, ¿no? O sea, para que se escuche. Yo también opino lo mismo. Creo que en el desconocimiento, en la ignorancia, está pues el rechazar algo. O sea, pienso que no puedes decir que una carrera es más que otra cuando realmente no la conoces. Por ejemplo, en cuestión de psicología, yo hace un año tuve una clase que se llamaba Taller de Liderazgo. Mi maestra era psicóloga. Entonces, básicamente todas nuestras clases nos hablaba de lo de psicología y todo este rollo. De la psique, del yo, super yo, el ello. Todas estas partes de la mente que me parecían muy interesantes. Sus clases eran muy chidas. Este, pero hubo ahí un problemilla porque justamente esta materia la tuve cuando inició la pandemia. Entonces solo estuvimos ahí como 2 meses en clase, pero durante esas 2 meses la maestra nos enseñó varias cosas. Por ejemplo, bueno, esto lo voy a hablar más adelante. El punto es que este, cada materia, cada carrera tiene como un trasfondo muy amplio y si tú no lo conoces, pues de verdad es como pues no puedes opinar realmente sobre algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando se habla de carreras, ¿cuáles son las carreras más escuchadas que dices, no, pues estas son las mejores? O las más chonchas, ¿no? Y dices, este carnal está estudiando esto. O sea, ¿cuáles has escuchado? Pues es que en sí las que más se basan son ingenierías, si te das cuenta. Yo he escuchado ingenierías, de carrera de medicina y de derecho. O sea, pienso que esas tres son una así como la de, no, si no estudias esto, estudias pura porquería. Yo creo que no es así. O sea, yo pienso la verdad que todo tiene un valor, todo tiene un porqué y que todas las carreras tienen una importancia buena, depende de cómo lo apliques. Ey. Entonces, me gusta eso. ¿Qué más te iba a preguntar? Por ejemplo, hablando de lo de la carrera de comunicación, ¿tú consideras que es la carrera del futuro? O sea, te voy a decir por qué. Pues estamos en un tiempo en donde estamos llenos mm, de contenido digital, Sí. de contenido así, streamings, gameplays, youtubers, videos, un buen de cosas. Entonces, ¿tú consideras que estudiar comunicación te puede abrir las puertas para todo este mundo? O sea, ya hay gente youtuber que gana dinero haciendo videos. De hecho, O sea, ¿tú qué opinas? ¿Crees que comunicación sí podría considerarse como una carrera del futuro? pues en pocas palabras yo digo que sí, porque bueno, esperemos Dios que la pandemia no dure para toda la vida, ¿verdad? Ya sé, estamos hartos. Sin embargo, tomando en cuenta que pues para poder, ahora sí que, pues fácilmente no, ahorita lo que estamos haciendo, platicando, estamos comunicándonos. Ajá. Entonces, de cierta manera, si te das cuenta, pues no hay una manera como que correcta de decir que no hay como que un cierto uso en eso, porque ¿a qué voy con esto? Que yo también he escuchado bastante que comunicación así va a ser aburrido, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más es hablar teoría, hablar teoría.
Pero si te das cuenta, la mayoría de las cosas son así. Sí, te digo, hay varias carreras que si no tienes el conocimiento, tal vez no podrías saber a ciencia cierta cuál es su valor. Entonces, por ejemplo, hablando de tu carrera, me dijiste que estudiabas mercadotecnia y publicidad. ¿Qué nos podrías contar sobre esta carrera? ¿Qué es mercadotecnia y publicidad? Pues realmente no te puedo decir bien porque no pongo ¿Cuánto atención en mis llevas clases. en la carrera? Llevo 2 semestres, Dos dos semestres. cuatrimestres, Dos perdón, cuatrimestres. ¿Por qué escogiste esa carrera? porque fue la carrera que más se pegaba a diseño gráfico. Ok. Yo en la prepa, te digo, estaba entre, no sabía si seguir la línea de programación para hacer ingeniería en sistemas o irme a algo que me gustara, es lo que te decía, ¿no? Sí. Y pues dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues a la fregada lo que diga, yo voy a estudiar lo que a mí me guste, ¿no? Y pues en aquel entonces, pues yo era mucho de dibujar, mucho de colorear y así, como niño chiquito. Sí, sí, sí. Y dije, no, pues, ¿qué carrera hay que tenga que ver como que con esto? Y ya luego diseño gráfico. Pareciera que no, pero parecía un déjà vu porque yo desde hace mucho tiempo antes de entrar a la prepa yo también decía diseño gráfico, diseño gráfico. Y ya me decidí por eso. Entonces, sí, no te miento, hice intento en la UAC porque ahí también había, Sí. pero me hice bien menso. ¿Qué pasó? Yo tenía que asistir a propedéuticos, pero para eso lo de la pandemia, entonces Ajá. no sabía realmente cómo iba a ser ya, porque para eso pues, yo tenía que ir al campus y tomar mis propedéuticos y así, ¿no? Ya estaba registrado y todo, y, y pues ya era como por mayo, a mitades de mayo, y ya voy checando, quién sabe por qué estaba checando mi correo, y ya en eso voy viendo un correo de la UAC. Dije, no te pases. Y lo voy viendo, y exactamente el correo era sobre cómo iban a ser los propedéuticos en ese entonces. Los propedéuticos se iban a hacer en línea, pero pues iban a ser las 2 primeras semanas de abril, y estamos hablando de mayo, entonces pues no hice propedéuticos, y ya había perdido, creo que era el 30% de la calificación parcial que te daban para poder entrar. Y dije, no, los propedéuticos me iban a tirar un paro en el examen, quién sabe cómo me voy a ir. Entonces, pues ya se perdió la oportunidad ahí. Sí. Y dije, pues, ¿dónde más busco? Y ahí fue cuando dejé de... O sea, ya habían entrado la mayoría a estudiar y pasaron como 2 meses. Y una tía mía que estudia igual ahí en UNICEF me dijo, no, pues, chécale aquí, probablemente aquí tenga. Y le digo, órale, pues. Y ya chequé y como tal no había diseño gráfico, pero había mercadotecnia y publicidad. Sí. Yo me fui más que nada a publicidad porque trataba sobre diseño y fotografía. Sí. Por mediados del año pasado, yo también me empecé como que a introducir un poco en la fotografía en ese jale. Y ya, después dije, no, pues suena chido, ¿no? Y ya, fui, me inscribí y empecé una semana después de que ya habían iniciado las clases en sí. Y pues así fue como entré. Como quiera que sea, si bien no entraste a diseño gráfico, pero sí agarraste una carrera que tiene como esa línea y aparte lo amplía, ¿no? Porque también en lo de mercadotecnia y aparte publicidad. De hecho, ¿O tú cómo lo ves? de hecho, la mayoría de los profesores ahí nos habían dicho, porque, bueno, la típica plática que tienen los profesores con los alumnos cuando recién se conocen, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué Ajá. te llamó la atención la carrera o así? Y recuerdo muy bien que la mayoría de los profesores me dijeron que mercadotecnia y publicidad era mucho mejor ¿De diseño que diseño, gráfico? porque exactamente es más amplio, es más completo. Sí, es más complejo. Sí, opino lo mismo. ¿Cómo te sientes en la carrera? ¿Estás conforme con la carrera que escogiste? Pues sí, hasta eso no lo siento complicado, no, o tan pesado como yo pensé, Ujú. porque pues yo fui de los que les metieron el miedo de que pues, la universidad, trabajos, tareas, proyectos y así te la vas a pasar, ¿no? Y yo dije, chale, pues yo no quiero así como que estar tanto en presión. Sí. Pero ya después, estando dentro, pues hasta eso los profesores, porque tenemos como que esa, ¿cómo se le dice? Esa idea Esa idea. errónea de los profesores de que, pues, no sé, son mala onda, mandones estrictos o Ajá. como tú quieras. Y no, para nada, o sea, todo lo contrario, o sea, son buena onda, hasta eso, algunas cuestiones las entienden, ¿no? Y más ahorita, ¿por qué? Porque, bueno, yo que sepa, la universidad no daba clases en línea. Ujú. Entonces, hasta eso los profesores también estaban aprendiendo a dar las Sí. clases en línea. Se tuvieron que adaptar, ¿no? Al cambio. Entonces, pues, tanto los alumnos entendían a los maestros como los maestros a los alumnos. Entonces, digamos que ahí se hizo como que un pequeño vínculo en el que, pues,
empatizabas con la otra persona. Sí, claro. Ya todo fluyó, ¿no? Exacto. Está perfecto. Te estaba contando hace rato sobre la carrera de psicología. Te digo, es lo que estábamos hablando, que yo creo que hasta que conozcas a fondo una materia, una carrera, ahí te das cuenta de la magnitud y la importancia que tiene, aunque la menosprecies Sí. a veces. Ahorita que dijiste diseño gráfico, también he escuchado que menosprecian mucho a Bastante. los que estudian diseño gráfico. Pero te quería contar una pequeña anécdota sobre esta maestra de psicología, porque dices, ¿quién estudia psicología, no? O sea, se van ahí a los que no saben qué estudiar. Pero yo creo que también es un campo bastante amplio, o sea, estudiar la mente es un rollo. Te digo que tenía una maestra, me daba taller de liderazgo, estudió psicología, nos hablaba sobre la magnitud de cosas, más bien el impacto en tu vida sobre situaciones fuertes, situaciones complicadas, ya sea que tú la vivas o que te enteres que es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos hablando tranquilos, ¿no? Y ninguno de los dos está ahorita como con una mentalidad a que en cualquier momento te marquen y te avisen que alguno de tus familiares falleció. ¿Sí me explico? O sea, esa situación fuerte, de eso nos está hablando la maestra. Ella contaba que lo primero que hace tu mente es que entra en shock. O sea, se bloquea, es lo primero, naturalmente. Se bloquea y de ahí tiene dos caminos. O sea, el primero es salir de ese shock hacia tu realidad, hablando mentalmente. O sea, a que tú asimiles o no asimiles, más bien, tú estés consciente de que esa situación pasó y no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo liberas, ¿no? O sea, gritas, pataleas, lloras, o sea, cualquier cosa, pero lo expresas porque tú ya entiendes la realidad. Y la otra es que no salgas de ese shock, que te quedes ahí. Nos daba el ejemplo, por ejemplo, de una pareja de viejitos, de personas de la tercera edad, en donde el abuelito falleció, se entera la esposa y la esposa entró en ese shock. Pero ¿qué pasó con ella? Que no salió de ese shock. Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas. O sea, estás en la línea de entrar a un trastorno o a la locura o varias cosas, ¿no? Tu mente te hace marañas Sí. por no aceptar la realidad. ¿Qué pasaba con esta viejita? Llegaban con ella para llevarla pues al velorio, al entierro. Le decían, oye, llevámonos. Y ella contestaba, sí, nada más estoy esperando a mi esposo. Ahora. O sea, en su mente no había pasado nada. ¿Sí me explico? Entonces, estudiar psicología es un campo muy amplio. Te digo, esta maestra nos contó un buen de historias también de personas que padecían de sus facultades mentales ahí mismo en la escuela, que llegaron con una pistola y unas cosas bien locas. Lo que digo, lo que quiero dar a entender es que, pues, muchas carreras, aunque las menospreciamos, tienen una importancia que tú ni siquiera sabes. Y por algo, alguien que estudia y que es profesional, por algo es profesional. ¿Sí me explico? Exacto. A eso es a lo que voy. Y de aquí, hablando de lo de la psicología, quiero pasar a otro tema, pero antes quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que también me ayuda a conocer un poco la gente. Jonathan, ¿tú eres feliz? Ya empezamos con las preguntas existencialistas aquí. Pues Así, sencillo, ¿eres feliz? feliz. ¿Tú qué respondes? Yo digo que no. Tú dices que no. ¿Por qué no eres feliz? Bueno, yo hace poco estuve en una pequeña etapa en la que pues, sí, no, estuve, eh, pasé por bastantes complicaciones, ¿no? Sí, claro. Pues, quieras o no, la mayoría de las personas, y me incluyo yo, pues, al vivir cierto tipo de experiencia, metiéndonos un poquito en el tema de psicología, Sí. pues la mayoría tiene problemas en quedarse en ese estado de shock y no salir, y de ahí trascienden a tener trastornos, ¿no? Sí, cosas que te guardas, ¿no? Entonces, pues sí, yo llegué a pasar también por eso, y pues quieras o no, puede que pase, no sé, el tiempo que tú quieras, 6 meses, un año y así, pero si ese pequeño momento, ese lapso te marcó, eh, aunque tengas momentos así pequeños de felicidad en los que de verdad no te acuerdes, va a haber un punto en el que te vas a seguir acordando. Claro. Y eso quiere decir que eso dejó marca en ti. Sí. Entonces, algo que también ahorita quería retomar contigo, que aparte de que, bueno,
yo no estoy como que muy apegado a la psicología, Ajá. pero bueno, en mi caso a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Porque estamos explorando algo que probablemente no terminemos de explorar. Y no entendemos del todo, ¿no? Exacto. Y probablemente nunca entenderemos porque estamos hablando de cosas que probablemente ni siquiera ahorita sabemos que existen, pero que están aquí presentes. Sí. Y pues me causa un poco de gracia la pregunta porque no eres la primera persona que me lo pregunta. Ok. Ya van bastantes las personas que me dicen, oye, una pregunta acá, un poco sacada de onda, ¿no? Y ya me dicen, no, pues tú te consideras una persona feliz o crees que estás viviendo una vida feliz. Le digo, pues la realidad no, no tanto porque me haya pasado eso, Ujú. sino porque, bueno, en mi caso, pues pasé por eso y tiempo después, dices tú, salí de ese estado de shock, salí a mi realidad, ¿no? Mentalmente, pero te llevas algo, ¿no? La gente lo llama por aprendizaje. Y Ok. sí, exactamente, es un aprendizaje. Y es algo que vas a tener siempre al ¿Presente? presente y al pendiente para que pues es como un pequeño estado de alerta de la persona o de la mente para que esté preparada en dado caso de que le vuelva a pasar. Ya tiene cierta experiencia, digámoslo así, Ujú. y ya sepas qué hacer o cómo reaccionar. Ok. Entonces, ya después de todo este rollote, pues, yo digo que eh, somos felices, pero no en su completa totalidad. Por momentos. Exacto. Ok. ¿Sabes? Es curioso esta pregunta porque no muchos, o sea, me dio curiosidad que muchos te la hayan preguntado, pero yo conozco mucha gente que realmente no está acostumbrada como a recibir esta pregunta ni a hacerla. Sí. O sea, conoces a alguien y le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No sé qué te gusta hacer. O realmente, o sea, preguntas así que parece una cosa de nada, pero yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? Si eres feliz ahorita o no lo eres. Y te hice esta pregunta porque iba a pasar el tema de depresión y ansiedad en la sociedad, ¿no? Y en todo. En todo. Hoy en día yo creo que la depresión es un tema que todo el mundo conoce, pero es un poco tabú, porque realmente nadie le pone la importancia que debería. Sí, como depresión, trastorno mental ya está ahí. Ajá, Trato. sí, sí, es como, o sea, yo creo que ningún chavo, cualquier persona, o sea, llega con sus papás y le dice, oye mamá, oye papá, tengo depresión. O sea, ¿qué respuestas crees que te darían? O sea, yo personalmente, o sea, es mi opinión, no, creo que un gran porcentaje de las personas no las tomaría en serio. O sea, quizás las tomaría un poco en burla, o quizás no, sí las tomaría en serio, pero sí así como de, o sea, no haces nada. Se te ¿Sí va me a pasar, explico? ¿no? Sí, después se te quita. O sea, como si fuera cualquier cosa. Entonces, no sé, a mí me parece preocupante eso, ¿no? Porque yo creo que todos hemos pasado por una situación de depresión, de ansiedad, y creo que mucha gente sigue viviendo, o sea, en ese estado. Y no es cualquier cosa. O sea, siento que sí se debería de tomar en serio. Y te digo que es un poco tabú. Un poco tabú hablar como de esto, porque es casi como de, Eh, Realmente, Ahorita las personas, más bien la sociedad, lo toma como que tabú porque, eh, como tú dices, es rara que te hagan la pregunta de si eres feliz. Y rara en el sentido de que, pues, las personas no te preguntan eso porque piensan que están entrando ya en una línea de, ¿cómo se dice? De privacidad, ¿no? Porque ajá, te estás haciendo una pregunta que probablemente te respondan muy personal. sí, claro. Cuando, pues, tú no tienes ni idea de realmente, no sé si en ese momento, pues, la persona esté triste, feliz, no sé, cualquier cosa. Y de igual forma, las personas que no están como que acostumbradas ahora sí que a que le hagan este tipo de preguntas, pues sí se ponen a pensar como de, pues le digo o no le digo, ¿por qué? Porque realmente es algo que no te van a responder una respuesta en general, Sí. así como, no sé, cualquier cosa, ¿no? Te van a contestar de acuerdo a lo que ellos vivieron, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, exactamente, estás haciendo una pregunta hasta cierto punto personal. Y yo creo que más que nada es eso, porque no preguntan. Y se toma como tabú exactamente porque ahorita
Bueno, estamos hablando de bastantes generaciones los que ha pasado ahorita en la sociedad. Y bueno, pues cada una fue viviendo ese tipo de cosas de Y las diferente afrontaron manera. diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, es normal, pero no deberíamos de hacerlo normal. ¿Por qué? Porque no, no me parece como que correcto generalizar ese tema, Ujú. ya que, pues, se han dado muchos casos de suicidios en ese Sí, caso. exacto. Y pues estamos hablando de un punto en el que pues las personas de esa persona que cometió ese acto, pues se hacen la pregunta de él por qué lo hizo. Y exactamente porque la persona que se encuentra en depresión o en ansiedad tiene como que el pendiente, te lo digo porque pues yo fui una persona de esas, tiene como que el pendiente de no preocupar a las personas. Ujú. ¿Por qué? Porque sabes que ellos también probablemente se encuentren en el mismo, pues sí, que se encuentren igual, ¿no? O tal vez porque hay una barrera, ¿no? Del tabú. O sea, que no quieres como mencionar esa situación porque no es un tema que esté como normalizado al hablarlo. O sea, está normalizado en que todo el mundo quizás lo ha vivido, pero yo creo que sí se debería de normalizar hablar este tipo de cosas. Yo creo que es más, Como la sexualidad, ¿No? ándale, como esos temas. O sea, como temas tabús que es como de, ay, no hables de eso, Cállate, eso ajá. qué, así, ¿no? Sí, Yo creo que es más importante hablar de eso, o sea, expresar cómo te sientes, cómo va tu vida, ¿no? ¿Te sientes feliz ahora? Ese tipo de cosas, además que, no sé, qué te gusta, cómo te diviertes, qué vistes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí, como bastante. sin tanta importancia, yo creo que es importante empezar a normalizar, platicar sobre esos temas. Pues sí. Porque como tú dices, tanta gente que ya no está con nosotros porque ha tomado decisiones a partir de esta depresión, de esta ansiedad. Y eso es un punto que ahorita que lo mencionaste también me acordé, hablando de psicología y de todo este asunto. O sea, hay tantos famosos que se han suicidado, y, o sea, famosos, o sea, personas ya de dinero, que tienen popularidad, que son famosos. Sí, Y es lo que platicaba también en una ocasión esta maestra, psicóloga. Ella decía que es difícil, o sea, es difícil ver a una persona y decir esta persona que tiene algo. ¿Sí me explico? Porque una persona en depresión también sonríe, también come, también bebe, o sea, es como una persona normal, pero el problema está en su interior, ¿sí me explico? Entonces es complicado, por eso yo digo que no se debería de invisibilizar esta situación. O sea, yo creo que sí se debería de hablar, se debería de externar, no se debería de normalizar el que, todo el mundo está en depresión, todo el mundo está estresado. O sea, yo creo que no es una situación cualquiera. Este, pero también me gustaría preguntarte, ¿tú crees que se puede salir de esta situación? O sea, y si sí, ¿cómo crees que se puede salir? de que se puede, se puede. porque, vaya, eh, así como pasó un proceso en el cual una persona pasara de ser una persona, digamos, ordinaria a una persona con depresión, Ajá, se puede hacer el mismo efecto revertido. sí, a la inversa. Exacto. O ¿De sea, qué dependería? del entorno social en el que se encuentra. Ok. Depende mucho también ahora sí que eh, de la gente también que se rodea, ¿no? Ujú. No sé, familiares, amigos, probablemente la pareja, etcétera. Y sí, o sea, sí se puede salir, te digo, haciendo este efecto reversible. No, no te digo que, digamos, en 2 meses entraste en depresión, en 2 meses sales, porque pues no funciona así. Puede que tú hayas entrado en un mes en depresión, pero eso no significa que el tiempo transcurrido va a ser el tiempo en el que te vas a recuperar. Conozco personas que en la actualidad todavía siguen yendo a terapias. ¿Por qué? Porque pues no, todavía no logran salir completamente de eso. Y exactamente, ¿cómo? Pues yendo a terapias, ¿no? Yo creo que es la manera como que más adecuada y la más correcta para Sí, poder salir de eso. profesionalmente hablando, ¿no? Exacto. Y creo que también ese es un tabú, ¿no? El ir a terapia, es así, bueno, manches La que... mayoría piensa que vas porque pues, ¿Estás loco o Ajá, estás mal de tu exacto, cabeza? exacto, y yo creo que no debería de ser así. O sea, yo creo que también deberían de normalizar el ir a terapia porque es como ir con cualquier doctor, nada más que este es especialista en la mente, en tu actitud, todo eso, ¿no?
Yo también pienso, estoy de acuerdo contigo que sí no debería de ser tachado el que vayas a terapia. De hecho, debería ser normal y hasta eso es saludable. O sea, es saludable porque te estás cuidando. O sea, tú es como estos pasos en o sea, se me ocurrió de ahorita, los pasos en el alcoholismo, que el primer paso es aceptar que tú tienes un problema, ¿no? Entonces, el hecho de que tú vayas a terapia por una situación, estás aceptando que tú tienes algo. Tienes algo, entonces yo también creo que es totalmente normal. Creo que no se debería de juzgar y creo que debería normalizarse, como cualquier otro especialista al que vayas. Sí. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Te iba a comentar también, por ejemplo, en la primera pregunta que te hice sobre la felicidad. ¿Sabes? Hay muchas personas que interpretan la felicidad sobre algo físico, Cosas sobre materiales. cosas materiales, ¿no? Dicen, yo no soy feliz porque yo quiero ser millonario, quiero tener una casota y coches y no Sí. tengo nada, y por eso no soy feliz, ¿no? Pero también creo que depende mucho, por ejemplo, como tú lo mencionabas, de a veces situaciones que has vivido y, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿yo soy feliz? Yo diría que sí. Sí, soy feliz porque independientemente de que he vivido situaciones fuertes, o sea, es lo que te decía, está en la sociedad, está normalizado que todos hemos tenido depresión y situaciones complicadas. Yo conozco mucha gente que le han pasado muchas cosas feas y me duele y no se lo deseo a nadie. Y esas cosas que te impactan, ¿no? También personalmente he perdido gente, o sea, hay gente muy apreciada por mí que ya no está con nosotros, pero a pesar de eso, siento que cada momento en el que tú respiras, en el que tú estás aquí, deberíamos de aprovecharlo. Como tú dices, ¿no? Hay momentos de felicidad, hay otros momentos no tan felices, pero creo que el hecho de que tú estés aquí importa mucho y pues como tú dices, el consejo que me dijiste, vive el momento, ¿no? Vive el máximo. Entonces, yo es lo que quería comentar. Vamos a cambiar de tema. Bueno, no tanto. No tanto. Quiero hablar de una canción que tú conoces mucho. Ah, ok. Al menos así me dijeron. La canción se llama Maquiavelo, de Cancerbero. ¿La has escuchado? Sí, bastantes veces diría yo. Bastantes veces. Quería preguntarte de qué trata la canción para ti. Pero primero quiero darte mi percepción. Quiero, pues contarte para mí de qué trata. No sé, es que está muy poética, pero creo que la canción trata de un desamor. Creo que eso es de lo que trata, aunque siento que también hace de referencia a muchas otras cosas. Sí. No sé tú, ¿qué opinas? Pues no sé si la canción la escuchaste o lo llegaste a escuchar, guiándote tanto como que en el video. Ujú. Pero pues digo, cualquier canción se puede interpretar de diferentes formas. Sí, claro. Y pues sí, o sea, no te miento, la razón por la cual yo tuve este pequeño, que pareciera que no, pero yo padecí del trastorno, Ajá. un trastorno que se llama depresivo mayor, algo así. Y pues sí, deja contarte más o menos de qué trata. Es un trastorno en donde pues tanto los sentimientos de ira, de tristeza, de odio y de resignación, digámoslo así, se juntan y Ok. impactan bastante en la persona. ¿En qué forma impactan? En la manera en la que se comporta y en la manera en cómo vive su vida cotidiana. Yo, cómo manifestaba esto, pues la mayoría del tiempo pues solamente me la pasaba en la cama, dormía bastante tiempo, tuve también un pequeño desorden alimenticio, no me alimentaba del todo, entonces sí llegué a adelgazar bastante. Y sí, pues todo está ligado a la canción, porque pues sí, personalmente hablando, pues sí, yo caí en eso o yo padecí eso, pues porque, pues sí, tuve un episodio de desamor, vaya,
eh, pasaron diferentes cosas que pues lamentablemente pues sí perjudicaron bastante en mí. Y, y bueno, yo considero que al ser como que alguien que se apasiona bastante por la música, encuentra una música, una canción más bien, eh, que se apeguen tanto al momento en el que estás viviendo. En aquel entonces yo escuchaba un podcast también en Spotify que trataba sobre la música en cuanto a tus emociones. Ujú. ¿No? Porque yo en aquel entonces estaba muy, ya estaba, ahora sí que digámoslo, saliendo de eso. Y en el podcast decía que sí, que la canción, más bien, eh, cualquiera, la que tú quieras, puede ser, no sé, banda, reggaetón, electrónica, la que tú quieras, va a impactar en ti. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar ese significado, tú le vas a dar como que esa interpretación. Entonces, esa canción, cuando tú la escuches, automáticamente te vas a acordar de, no sé, de cualquier recuerdo que tú quieras, ¿no? Y pasó eso conmigo. Esta canción, bueno, más bien al artista, que Canserbero, lo empecé a escuchar como por mediados de la prepa, iba como en tercer, cuarto semestre. Ajá. Eh, y pues me fui por una, igual que cualquier canción, ¿no? Que te gusta, te metes ahí, a la información del artista y empiezas a escuchar bastantes canciones de él. Y es una canción que desde el primer momento que lo escuché dije, esto trata de esto. Y exactamente me fui a lo que tú dijiste, ¿no? Una canción de, pues, de desamor, ¿no? Ya después pues lo fui como que tomando, ¿no? Pues no solamente como que de desamor, sino de cualquier otra circunstancia, Ok. ¿no? Puede ser que probablemente el desapego de, no sé, tu mejor amigo, el desapego, no sé, de algún familiar, digámoslo así, ¿no? Alguien al que le tienes, yo creo, bastante cariño. Y pues en mi caso pues fue así, ¿no? Yo esa canción la escuchaba porque me hacía pensar bastantes veces el por qué había sucedido todo lo que pasó. Y pues sí, no te miento, o sea, algunas ocasiones en las que sí de plano estaba bien agüitado la escuchaba y la utilizaba para desahogarme, ¿no? Y pues ya después de eso, pues ya decía, no, pues ya, ¿qué le hacemos? Pero sí, esa canción yo la sigo escuchando en la actualidad. No tanto porque me quiero acordar de lo que pasó, ¿no? Sino porque sé que es algo que sucedió y que pareciera que no, pero es como que un pequeño logro para mí porque sé que a pesar de que estuve en circunstancias muy fuertes, Ajá. pude salir de ahí. Sí. Entonces me acuerdo, digo, ¿qué pasó esto? Pero pues aprendiste esto, no pasa nada y pues a darle otra vez. Sí, claro. Entonces, esto que dijiste sobre el arte, creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Porque el artista, bueno, yo escuché una vez que el artista no explica sus obras, no las explica y deja a la interpretación del que lo escucha o el que lo ve o pues qué es lo que significa para ti. Exacto. Entonces estoy de acuerdo contigo, creo que una canción puede tener varios significados, depende pues, de cómo lo veas, ¿no? Este, ¿consideras que esta canción es como tu favorita, por así decirlo? ¿O podríamos decir que es como una canción que ha tenido mucho impacto en ti? Yo creo que la segunda, ¿La una canción segunda? que ha tenido mucho impacto en mí, porque vuelvo a repetir, es una situación que a pesar de que ya pasó bastante tiempo, pues todavía me sigo acordando de ello. Sí, claro. Entonces sí, Muy bien, es una canción muy buena, muy poética. Y ahora quiero pasar a otro tema. Hablar sobre la filosofía. Filosofía, escuché que tú has estudiado algo de eso. Como tal, estudiado bien, no, pero sí, sí igual que la psicología. en su momento Ujú. me llamó la atención, pero pues no sé, como que me clavé más en esto. Ok. Entonces, pues hasta cierto punto no me quería quedar como que con poquitos fragmentos. Ujú. Dije, pues vamos a estudiar un poquito, entre comillas, sobre qué trata y pues volver a retomar todo lo que vino, porque pues yo recuerdo que yo veía filosofía en sexto, Ok. pero pues yo ni en cuenta, o sea, digamos que en aquel entonces era como que una materia bien aburrida para mí, Ujú. Sí, porque como que no le era. prestas atención, ¿no? Ajá, y más que nada porque te haces preguntas de todo tipo y yo dije, Ajá. pues qué flojera preguntarte todo eso.
pero eh, yo creo que a base de la experiencia que tuve, Ajá. fue como que el pequeño pretexto que tuve para decir que te pasó esto, pero vamos a ver realmente por qué te pasó. Y yo creo que pues la filosofía fue como que también algo que me ayudó mucho para poder salir. Ok, ¿cómo la descubriste o por qué empezaste a investigar sobre filosofía? Mm, Por noviembre, Ok. yo estaba checando en Netflix a ver qué veía, ¿no? Una serie, una película. Y en eso, vi, un título que se llama Merlí. Ok. Y ya dije, pues, a ver, ¿de qué trata? Yo dije, pues, no sé, una serie como de American Pie o Glee, Ujú. ¿no? Una jalada así. Y voy checando la sinopsis y trata sobre un profesor de filosofía que le enseña a los chavos filosofía, ¿no? Pero Ajá. no de una manera como yo pensaba, así bien aburrida como yo en la prepa, sino que él buscaba diferentes doctrinas o filósofos Ujú. para darles a entender a los chavos que en cualquier momento la filosofía está ahí. Entonces, pues me clavé bastante en la serie, 3 temporadas me las chuté, creo que en una semana y media. Y pues ahí fue cuando me di cuenta, dije, no, pues sí, como tal, la filosofía está ahí, pero no la ves. ¿Por qué? Porque en sí la filosofía se basa en los hechos, digámoslo así. Entonces, ahí fue donde me obsesioné un poquito porque dije, si esto pasa en la vida cotidiana de alguien eh, y, y lo hace inconscientemente sin saber que está ahí, ¿cómo sería si tú sabes que está ahí? Yo creo que pues tienes como que más alternativas o más opciones, digámoslo así. Ok. Entonces, a través de, pues, de esa serie dije, no, pues se escucha chido, se oye padre, entonces pues vamos a ver qué onda. ¿Cuál crees que ha sido el impacto sobre la filosofía en tu vida? O sea, ¿crees que te ha beneficiado o que en qué te ha, en qué ha afectado tu vida? Eh, Pues te decía, la filosofía la empecé como que a ver ya un poquito más a fondo cuando todavía estaba en terapias. Ujú. Entonces, yo me la paso así luego pensando a veces tonterías, a veces cosas que sí digo, tienes que ponerte las pilas. En una de esas yo me pregunté, pues, ¿qué hago aquí, no? Y esa fue como que la pregunta base o la pregunta clave para darme cuenta de que yo a veces también me hacía daño yo mismo, que tenía que parar ya. Entonces dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, y pareciera que no, pero esa es una pregunta filosófica, Ujú. ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito aquí? Entonces, yo en el- me clavé mucho en un libro que al principio me prestaron, pero me lo terminaron regalando, que se llama, no recuerdo bien el autor del libro, pero se llama El existencialismo es un humanismo. Ujú. Y pues la base es el existencialismo, ¿no? Y sí, esas preguntas son preguntas existencialistas en las que pues van desde el punto en el que pues eh, te preguntas cuál es el origen de todo. Y yo creo que fue algo que me ayudó, ¿por qué? Porque así fue como me di cuenta yo de que yo estaba haciendo algo incorrecto y eso incorrecto me impedía como que dar el siguiente paso. Entonces, pues gracias a eso, pues di más o menos como que el siguiente paso con ayuda de algunas personas, Ujú. familias, amigos, etcétera. Entonces, de esa manera, digamos que impactó en mí. Ok. Vamos con el último tema del día de hoy, de este podcast. Es un tema bastante, un poco, ay, ¿cómo lo digo? Es un tema muy poco hablado. Quiero preguntarte, sobre algo que podríamos decir que es lo único que tenemos seguro en la vida. ¿Qué podría ser? la muerte. La muerte. Vamos a hablar sobre la muerte. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre la muerte? Sí, así. ¿Qué opinas? Es que Es la única, yo creo que es una virtud, o no sé, para muchos es como que una maldición. Es la única cosa que compartimos todos aquí. Ok. Digamos que es como que en lo que coincidimos todos. Porque pues
todos nos vamos a morir. Sí, claro. ¿Deberíamos tener miedo? ¿Tú qué Yo opinas? digo No. que, bueno, en lo Personal, yo no tengo miedo como que a morirme. Yo pienso que no porque eh, fuera de ahorita explicarte dos, tres cosas que tengan que ver filosóficamente, yo creo que es un pensamiento que no te deja simplemente vivir. O sea, chale, me voy a morir, ¿no? Y hasta te puedes crear miedos, ¿no? Como de, no voy a pisar ahí porque qué tal si se derrama algo, me resbalo y me muero. Entonces, es algo, es un pensamiento de tenerle miedo. Eso de tenerle miedo es algo que te impide, ahora sí que vivir en paz. Así de simple, para mí. Entonces, pues sí, en lo personal no creo que sea bueno pensar en eso. De vez en cuando sí, digo. ¿Por qué? Porque, y más ahorita, porque pues conozco gente que, pues sí, ¿no? Al principio, y más cuando se dio el brote aquí, que decía, nada, que ya nos vamos a morir todos y que no sé qué y así. Y gente que de plano sí se pasmó tanto en eso que se bloqueó completamente de la sociedad. O sea, antes de que declararan pandemia, ellos ya estaban en Están cuarentena. encerrados y todo. Exactamente. Entonces, yo digo que no, no es correcto. Ahora sí que personalmente yo digo eso. Mucha gente pues va a decir, no, pues pero pues ponte a pensar esto, esto y el otro. Y es válido, ¿no? Porque pues cada persona tiene puntos de vista diferentes. Pero pues yo digo que sí, no, no hay que temerle eso porque pues al fin y al cabo, sin que nos demos cuenta, va a llegar. Sí, podríamos decir que es o sea, el tenerle miedo podría ser un limitador, ¿no? Por lo que Exactamente. estabas diciendo. Y ahora, quería decirte, por ejemplo, podría también ser un motivador, la muerte. Bastante. Doy un ejemplo. Si tuvieras 7 días, o sea, si tuvieras una enfermedad y te avisan, tienes una semana de vida, ¿a qué harías? Pues todas las cosas extremas que en algún punto no pensé hacer. Te vivirías al máximo, ¿no? Exacto. Entonces también podríamos decir que en ciertas ocasiones la muerte podría ser un motivador para vivir. Sí. De hecho, un autor, bueno, no un autor, más bien un filósofo, Ujú. Martin Heidegger, él, hace poco en la universidad hice un pequeño ensayo sobre eso y puse a tres filósofos, a René Descartes, Martin Heidegger y Albert Camus. Ujú. Y exactamente Heidegger decía que había dos maneras de vivir. Una era de forma auténtica y de otra forma inauténtica. Y exactamente lo mismo que acabamos de platicar. La forma auténtica es vivir sabiendo que vamos a morir, pero más sin embargo eso no nos impide de todo vivir. O sea, hay gente, como dices tú, que no es que tengan como que una enfermedad terminal o algo así, pero saben que va a morir, entonces puede vivir muchísimo mejor porque, ¿sabes qué? Sé que me voy a morir, no sé cuánto tiempo, no sé cuándo, entonces pues, voy a vivir como si fuera... De ahí sale la pequeña frase esa que dicen que vive el último día como si fuera el último, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Sí. Y de otra, de la forma inauténtica, que pues, son estas personas que viven con bastante pavor o miedo a que, pues sí, cualquier cosa, lo que quieras de la nada, pues está la muerte ahí presente, ¿no? Entonces, pues sí, son personas que no viven del todo bien porque se la pasan pensando en eso. Sí, sí, como preocupados por cuidarse, por todo eso, ¿no? Y Sí, ¿qué más te iba a decir? ¿Sabes? Pienso que sí, en efecto, o bueno, a ver, mejor te lo pregunto a ti. ¿Tú consideras que podría una persona vivir mejor eh, en la primera fase que ahorita acabas de decir? O sea, viviendo como si con la muerte presente, o como si tuvieras poco tiempo de vida, que todos tus días los vivieras así. ¿Tú crees que la gente viviría mejor? ¿Sería más feliz? yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? Vamos a poner como que una relación entre eso y el alcohol. Depende mucho como de la persona que toma y las circunstancias en las que se encuentra. Ok. Entonces, de la misma manera con la muerte, ¿no? Depende de la mentalidad o el pensamiento que esa persona tenga sobre la muerte, es la manera en la que va a influir. Y de igual manera en las circunstancias en las que se encuentra. Porque probablemente haya, otra vez volvemos al mismo, personas que no estén enfermas, pero piensan en eso. Personas que están enfermas,
pero piensan en eso, más sin embargo siguen adelante. Entonces yo creo que sí, como dices tú, y estoy de acuerdo contigo, a pesar de que la muerte es algo que para la mayoría es lamentable porque es la pérdida de un ser humano, y pues la mayoría de las veces suele ser como que personas apegadas, conocidos, etcétera, puede llegar a ser un motivador. ¿Por qué? Porque sabes que no vas a estar aquí siempre. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que tampoco podríamos generalizar porque, por ejemplo, mi siguiente pregunta era, ¿crees que las personas que tienen poco tiempo son las que más felices viven? Pero creo que contestaste ahorita con lo que dijiste, o sea, depende de la persona, como tú dices, si es una persona preocupada y afanada con que, híjole, es que ya me voy a morir, ya me voy a morir, y está con ese pensamiento, pues no lo va a disfrutar, o sea, no va a disfrutar el tiempo. En cambio, una persona también, con otra mentalidad podría disfrutarlo, podría aprovechar el tiempo que le queda. Y esto también último que dijiste de las personas cercanas, creo que el proceso de la muerte es bien complicado para las personas de alrededor, ¿no? O sea, Es bastante. depende mucho de la persona en juego, para ella en personal, pero para los demás creo que es difícil. O sea, no se afronta de la misma manera. ¿O tú qué opinas? Pues no, Porque, bueno, tomando el ejemplo que tú acabas de poner sobre una persona que está enferma, que sabe que tiene una etapa terminal, pues vamos a poner el ejemplo de que él sabe que va a morir, entonces se la vive poca madre, ¿no? El pequeño lapso en el que va a vivir, pero estamos hablando solamente de esa persona, no estamos hablando De de todos las los de personas alrededor. que están ahí, ¿no? Entonces, no sé, también depende ahora sí que del tipo de personas del que te estés rodeando o de las personas que estén rodeando a esa persona que pues, va a tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabes si en el proceso o en el tiempo en el que tú tienes de vida, ellos ya están empezando como que a procesar esa mentalidad de que tú ya no vas a estar o simplemente les va a costar bastante. O sea, de que va a costar porque ya no va a estar esa persona y pues digamos un ejemplo, ¿no? Si se tratara de mi hermano, y si yo supiera que tiene poco tiempo de vida, pues yo me la trataría de llevar chido con él. Para que disfrutar el tiempo, ¿no? Exacto. Pero más sin embargo, eso no implica que yo en un futuro no me sienta mal. ¿Por qué? Porque es una persona que cotidianamente veía todos los días. Entonces, quieras o no, se va a sentir su ausencia. Sí. Entonces, también depende bastante de las personas cómo procesen eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahorita me llegó un pensamiento, no me acuerdo dónde lo escuché, pero decían que, por ejemplo, este proceso de la muerte es egoísta. Es egoísta para las personas de alrededor. ¿Por qué? Por lo que decías. Nos duele que ya no va a estar con nosotros. Si me explico, estamos como que... Y digo que es egoísta porque realmente a veces, no siempre, a veces tu preocupación está más en que ya no lo vas a ver y no estás tan preocupado por él, porque ya sabes como su final, por así decirlo, ¿no? Es más porque tú ya no lo vas a ver. Entonces mencionaban que era un poco egoísta el asunto. ¿Tú qué opinas? pues Egoísta depende también, todo, todo surge desde la subjetividad de las personas. Entonces, pues así como va a haber gente que probablemente se alegre porque alguien se murió, va a haber gente que también va a decir, no, pues, una Sí, tienes persona razón. poca madre, ¿por qué le pasó eso, no? No te tocaba, carnal, así como el meme, pero pues eh, no creo que sea como que del todo correcto, al menos para mí, eh, que yo ya soy consciente que va a pasar, tarde o temprano, no sabemos, y que no le tengo como que tanto pendiente a eso, porque sé que la realidad que yo vivo es muy diferente a la realidad que otra persona pueda vivir. Sí, Entonces, así como yo soy consciente de que va a pasar y no tengo, o sí, tanto me puede pasar a mí como a una persona que yo conozca, digo, me sucedió hace mucho tiempo cuando iba en la secundaria. Eh, Lamentablemente falleció un amigo. Él ya no vivía. Yo en aquel entonces vivía en el Estado de México. Yo no soy de aquí.
Y este amigo se había ido a vivir, creo que a Guadalajara, me parece. Bueno, la cuestión es que pues tuvo un accidente automovilístico y pues perdió la vida. Y pues bueno, yo en aquel entonces yo sí decía, pero pues ¿por qué le pasó esto? ¿O por qué esto y lo otro? O sea, las típicas preguntas que la mayoría de la gente se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una persona pegada, una persona querida, una persona que tú conocías. Pero si comparamos mi yo de ese entonces con mi yo de ahorita, es un ejemplo yo creo que bastante claro de la perspectiva que le damos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi realidad en aquel entonces era una y mi realidad ahorita en la actualidad es otra. Sí. Entonces, yo creo que si pusiéramos el ejemplo de que dices que la muerte es egoísta, yo creo que mi yo de antes hubiera dicho que sí, pero mi yo de ahorita te diría que no, porque sabe que es algo que va a pasar y es algo normal, algo natural. Y que el Jonathan de aquel entonces no entendería del todo. ¿Por qué? Porque no estaba completamente consciente de eso. Entonces yo creo que todo parte, te digo, desde la conciencia de las personas sobre el punto de vista o la opinión que tengan sobre eso. Ok, ok, muy bien. Yo creo que con esto terminamos este podcast. ¿Tienes algo que comentar? Eh, ¿Algo que te gustaría agregar a todo lo que hablamos? Pues, ¿qué te digo? Es la primera vez que hago un podcast como tal. Ok. No te miento, ahorita soy disfrute. Aparte del calor, soy una persona, yo creo que bastante nerviosa. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a ver un público y así. Soy una persona que tiene como que, hasta cierto punto, pánico escénico, digamos así. Pero solamente al principio. Ya, Sí, te digo, ya ahorita surgió la plática y todo, pues te ya. desenvuelves, ¿no? Exacto. Y pues está padre. En lo personal, pues a mí me gusta como que este tipo de cosas. Sí, platicar las cosas, ¿no? Y dar opiniones. Sí, porque Si te das cuenta, no hay como que mucha gente con quien platicar de este tipo de cosas. Que se preste, ¿no? Ajá, por muchas variantes. Puede ser porque no le apetece hablar del tema, porque sea una persona que no se la pasa pensando en eso, o porque simplemente es una persona que sabe, igual le gusta platicar, pero pues, no sé, tiene cosas que hacer o así, entonces no le da tiempo. Sí. Entonces, estuvo chido venir hoy. Sí, Sí, estuvo chido. Muchas gracias, Jonathan, por venir aquí, por compartirnos tus experiencias y tu opinión, muy válida. Pues nada, recordamos, al final, pues este es un podcast de opiniones. Todo lo que hablamos aquí es nuestra perspectiva, nuestra opinión. Cada uno puede tener una opinión diferente. Y pues lo seguimos invitando a este podcast, a cualquiera que venga, que quiera venir aquí a platicar con nosotros, a compartir. Igual tú, Jonathan, si alguna vez puedes y quieres volver a venir, estás cordialmente invitado. no, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y pues sí, de igual forma, el día que quieran, pues Jonathan se ve chido para ese tema, pues vamos a invitarlo, pues adelante, con todo Va, gusto. va. Igual si nos proponen temas, pues estamos también ahí escuchando sus propuestas. Y pues dejemos este podcast aquí. Gracias, Jonathan. Ok, gracias a Y pues ustedes. nos vemos luego.